compartiendo pantalla. Ah, bueno, gracias. Entonces acá, decía que teníamos, ahorita sí, un inventario inicial de 25 unidades que cada una tenía un valor de 20.000 pesos, ¿cierto? Entonces esto lo multiplico por esto y este va a ser inicialmente mi primer saldo. Sabemos que este primer registro no se contabiliza, ¿cierto? Sí, señora. Ya después acá decíamos, se dice el ejercicio que el 10 de julio hay una compra según la factura 830. Acá está comprando 28 unidades a 25.000. En el CARDES coloco el valor de la compra sin el IVA, ¿sí? Porque ya sabemos que tenemos que manejar IVA como dice el ejercicio, pero en el CARDES el IVA no afecta en nada. Entonces 28 unidades a 25.000 y hago la misma operación, ¿sí? Y acá la fórmula es que el saldo anterior más la entrada menos las salidas es la información que yo coloco acá como saldo, el saldo anterior del total, más las entradas menos las salidas. ¿Listo? Y así me da mi nuevo saldo en inventario y mi nuevo promedio. Y ahorita vamos a contabilizar esta compra. Entonces acá la compra de mercancías, yo contabilizo al débito el 1.200.000, que es el valor de la compra sin el IVA, ¿sí? Y le contabilizo el IVA. Si para las compras el IVA es la cuenta 62 que va, como es inventario periódico, ¿qué cuenta utiliza para las compras? ¿A 62, profe? ¿El inventario permanente? Y acá coloco el valor del IVA. Sí, el IVA, como es en compra, siempre es el por la naturaleza débito. Y todo lo podemos causar o lo puedes manejar con los bancos. Entonces acá en el CARDES se coloca el 1.200.000, que es el valor antes del IVA. El IVA solamente se registra en la contabilidad. Perdón, es que no sé, entonces ahí sí quedé perdida. Porque yo hice la contabilización, pero de la compra de los 700.000, no del saldo total. Ay, perdón, sí me equivoqué. La equivocación es mía. Son 700.000. Es el calor que me está dando acá que me está haciendo equivocar. Los 700.000 pesos son los que se contabilizan. Esto que está acá. Yo miré mal. Profe, Sí, dime. profe, una pregunta. ¿Por qué se utiliza la cuenta 1435 y no la 6205? Porque Porque en eso es lo que, ejercicios anteriores su merced también lo ha utilizado así. Y eso es lo que me tenía un eso es poquito confundida. eso es lo que estoy mirando acá, que se usó la 62. Y pues en el trabajo que nosotros realizamos con mis compañeros, nosotros pusimos la Usamos la 14 o 62. la 62. La 62, por eso yo le pregunto porque nosotros en la contabilidad utilizamos la cuenta 62, no la 1435 para compra. Y ahí utilizamos también la misma para devolución. ¿Listo? Yo reviso esa parte en cuanto a los talleres que encuentre así, pero no los puedo dejar con ese error porque estaría mal, porque la cuenta que se usa cuando se maneja inventario permanente es la 14. Todas las compras se hacen ahí. Y en el periódico es la 62, profe. Y el Profe, ¿y en el periódico se usa la periódico? 62, la 62. Por Ah, eso es que profe, es que estamos yo le estoy- haciendo inventario periódico. Sí, No, no, estamos no, no, haciendo estamos haciendo descartes. inventario. no,
estamos haciendo, profe, yo lo investigué y me sale la 14. O sea, Exacto, es la ahora 14. nada más. Estamos haciendo inventario permanente. Recuerden que cuando es inventario periódico es que se aplica la fórmula de juego de inventarios. A ver, ¿dónde hay una de fórmula de juego de inventarios? Esta. Sí, Este nosotros es inventario periódico y acá manejamos la 62. ¿Sí? Y él se maneja siempre para las compras. Cuando es inventario permanente, no les voy a colocar mal si colocaron esta cuenta 14, porque pues veo que algunos cards me quedaron así, pero no puedo permitir que se vayan con esa información que no es. Siempre se maneja la 14. Sí, la 1435. No se preocupen que no les voy a colocar mal, pero sí, por favor, tengan presente que se maneja la cuenta 1435. Cuando se registra este inventario permanente y cuando se registra el inventario periódico, sí se manejan las compras por la 62. ¿Listo, chicos? bueno, profe. El siguiente punto, venga, yo borro esto porque me equivoco. El segundo punto, el tercer punto es que el 15 de julio vende 10 unidades a 30.000. Entonces, el 15 de julio del 2020 hace una venta según factura 121 de 10 unidades. Las ventas son salidas y el valor de la venta es al costo promedio, que son los 22.642. ¿Sí? Y acá hago el cálculo del total de la compra. Y nuevamente aplico la fórmula. Entonces, acá lo que hago es disminuir mi venta. Y ahora la voy a contabilizar. Las ventas y se contabilizan normal en la 4135. Esto es, bueno, no, ¿qué es la 4135? ¿Qué, chicos? ¿Quién me dice la cuenta contable del ingreso que ustedes utilizaron? Yo puse 4135. 36. Es que ese era para una silla, o sea, como para un inmueble, y pues este era un radio, entonces yo puse 4135.95 a otros productos. Porque la 41, 35, 36 es para venta de electrodomésticos. Por eso yo coloqué. Un radio es un electrodoméstico. Sí, Es la 41, 35, 36. Bueno, la deja tampoco, pues, venta de electrodomésticos y muebles. Y eso van los electrodomésticos del hogar. Y aquí coloco el valor de la venta, pero en esta cuenta coloco es lo que valen las 10 unidades a 30.000 pesos, que es el valor que le voy a vender a mi cliente. Y ya coloco la cuenta 240805 de IVA generado, que tampoco me afecta al CARDES, solamente me afecta acá la contabilidad. Y siempre va a ser el 19%. Con clientes. Profe, qué pena, tengo una duda. ¿Sí? La clase pasada yo te había preguntado si este trabajo lo podíamos hacer en Word y me habías dicho que sí, pero la investigación sí era a mano, ¿es correcto? Pues el objetivo era que la investigación la hiciera. Lo que es talleres prácticos los vamos a seguir manejando a mano. Y las investigaciones sí podían ser en Word, pero bueno, si lo hizo contrario, pues no pasa nada. Pero el objetivo es que todos los trabajos que sigamos haciendo prácticos, que son prácticos, ejercicios como estos, los hagamos a mano, ¿sí? Y los que sean investigaciones, investigue qué es inventario, eso lo podemos hacer en Word. Sí, pero los prácticos no, lo vamos a seguir haciendo a mano. Bueno. Y acá en la 6135 y en la 14 registro el costo. ¿Qué valor, quién me dice qué valor coloco acá? 226.415, el del CARDES. Acá coloco el valor del CARDES. Y en la 61 contabilizo el costo y acá en la 14 la salida del inventario. Por esta cuenta contable que yo utilizo acá, que es la 61, es la razón por la que cuando compro no puedo usar la 62.
Ahora el siguiente Profe, punto porque dice si que el yo si en el Excel yo hago ese CARDES, profe, el total me da 226.415, pero si yo lo hago en una calculadora, el total me da 226.420. pues ese es el Excel, 22.642, venga a ver, por el 10. Ah, sí, de pronto porque acá trae unos decimales, pero esos decimales no pasa nada, pero pues debería darle el mismo valor, pero no pasa nada, porque esto es lo que hace automáticamente el Excel, y sin fórmula hace lo mismo. Ah, sí, es por la fórmula. Es que acá viene con unos decimales cuando hace la operación, pero cuando uno lo convierte en pesos, como lo hace en la calculadora, que en la calculadora yo coloco 22.642 y lo multiplico por 10 y me da 226.420, ¿cierto? Pero si yo lo traigo acá, al yo convertirlo en número, él trae un poco de decimales, ¿sí los ven acá? Por estos decimales que trae el ejercicio es que él lo lleva a 415. Ah, ok, listo. Pero igual 415 o 420 no hay problema, ¿sí? Pues si usted lo dice manual, no le va a dar 420, no pasa nada. Bueno, el Vale. siguiente punto dice que compra 40 unidades. Entonces acá hay una compra de 40 unidades a 26.500. Entonces acá hago la operación y arrastro la forma. Y acá registro la compra. Entonces acá nuevamente utilizo la 14 y la compra de la mercancía va a ser 1.060.000, que es lo que está en el CARDES. Registro el IVA y la cuenta por pagar. Después de esta compra hay una devolución en compra de 2 unidades. Entonces el 25 de julio hay una devolución en compra de la factura 850 y dice que las devoluciones son salidas, ¿cierto? En compra de 2 unidades y yo tengo que devolver a lo mismo que compré, ¿no? Entonces a los 26.500 es el valor de mi devolución, ¿sí? Y aquí contabilizo mi devolución. En este caso las devoluciones en compra también se tienen que manejar en la 14. Recuerde que si en una clase pasada quedó acá en la 62, pues no lo voy a validar, pero sí, por favor, tener presente que cuando manejamos inventario permanente se utiliza la cuenta 14. Y acá, en la cuenta 14, voy a disminuir el inventario porque estoy devolviendo mercancía, entonces contabilizo en el crédito los 53.000 y utilizo la cuenta 240815 de IVA descontable en compras. Calculo el IVA y disminuyo la cuenta de proveedores o la caja si ya la había pagado. Porque tengo que, si yo contabilicé la compra de contado, cuando hago esta devolución no puedo manejar proveedores, tengo que manejar caja, ¿sí? Porque se supone que ya la plata la había pagado, entonces ahora tengo que volverla a ingresar. Si usé caja cuando contabilicé la compra, o sea, esta compra. Pero si utilicé proveedores como lo hice yo, entonces manejamos la cuenta de proveedores y lo que hacemos es disminuir esa cuenta por pagar de proveedores. Profe, qué pena, una consulta. Es que haciendo el ejercicio y revisando el anterior, la contabilización de la devolución le quedó también mal en el anterior. Quedaron en la misma contrapartida que la venta. La devolución. Sí, en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior todo me quedó con la 62. Es ahí donde me quedó mal. Todo me quedó con la 62. Por eso en este momento estoy dejando claro que es con la 14. ¿Sí? Toda es con la 14. Siempre se maneja con la 14. Y tiene que registrarse en la... Si antes lo hice en la 6275, acá ahora es con la 1435 y siempre va a ser
en el crédito, en la naturaleza contraria. Listo, para que les quede claro a ustedes. Continuando acá con la venta estamos vendiendo 30 unidades, entonces en la salida vamos a colocar las 30 unidades, el valor de la venta es según el CARDEX, entonces acá están 24.000. No se pueden confundir con esto que tengo acá porque es para no volver a hacer la fórmula, el valor del CARDEX es 24.452. Coloco el valor de la venta. Y acá me quedan 51 productos y contabilizo la venta. Entonces acá en la venta registro el ingreso por el valor de los 733.000. ¿Sí? ¿O por qué valor registro la venta? Chicos. ¿El costo de venta? No, la venta. 960.000. Que es multiplicar las 30 unidades por 32.000. Y contabilizo el IVA. El IVA de la venta siempre va a ser crédito. Después de contabilizar mi venta, siempre contabilizo el costo. ¿Qué costo? Si es el valor que está en el CARDEX. Después de esto, contabilizo una devolución en venta. Y acá dice que las devoluciones son entradas, y cuando me devuelven a mí, volvemos a ingresar la mercancía. O sea, acá nos están devolviendo 5 unidades. ¿Sí? Se supone que en este tipo de método de promedio, pues se devuelve al valor que yo vendí, que es el mismo valor que tengo acá en el CARDEX. Y 41.7560 son las devoluciones en venta. La 240820 IVA descontable, IVA devuelto en ventas. Y como yo lo causé, entonces lo dejo en la 3. Esta cuenta es débito cuando estoy devolviendo y se devuelve al valor que el señor me compró a mí, que son 32.000. Y asimismo tengo que devolver el costo de venta. Que este valor del costo de venta sí es el que está en el CARDEX. ¿Listo, chicos? Esta como tal era una actividad de la clase para poder explicar el manejo del IVA. La tarea como tal de esta clase era solo investigación. ¿Sí? El objetivo era que ustedes, porque una parte del taller lo hicimos la clase pasada, de la actividad, ¿cierto? La clase pasada hicimos el manejo del inventario periódico. Punto. El primer punto. El segundo punto era para trabajarlo y para poder aclarar dudas o inquietudes que se tuvieran. Entonces acá vamos a calificar para este corte solamente la investigación. La tarea para este corte era investigar estos temas que están relacionados con lo que vamos a ver en este segundo corte, y era repasar un poquito más de este CARDEX porque no habíamos alcanzado a hacer muchos ejercicios, sino solamente uno, que era el taller. ¿Listo? Y poder aclarar la duda, pues acá, esto es muy, por favor, tengan muy claro que el inventario permanente en las compras se registra por la 14, ¿sí? Y el inventario periódico, que es este, sí se registra por la 62. Estas compras sí se registran acá porque al final hay que aplicar una fórmula que es el juego de inventarios periódico, que es esta que vimos por acá. Profe, no se ve. ¿No? Ya pues, ninguno, bueno, si ahí estaba compartiendo, venga, le vuelvo a compartir.
esta fórmula. Entonces, como esta fórmula de juego de inventario periódico habla de las compras, estas compras son las que están en la 6205. Por eso es que cuando manejamos inventario periódico se usa esta cuenta contable 6205. Pero cuando manejamos CARDES, no, en la compra no se usa porque se usa en la venta cuando registro el costo, ¿sí? Entonces yo no podría duplicar en mi contabilidad esta cuenta 6 dos veces. Entonces, esta cuenta 6 se usa es en la venta, al contabilizar el costo de esa venta. Y cuando compro uso la 14. Ahí llega mi inventario que yo luego voy vendiendo. ¿Listo, chicos? Por favor, tener clara esa parte. ¿Cómo es, profe? No lo entendí bien. Cuando yo compro en el método de inventario permanente, en este, ¿sí? El sistema de inventario permanente que hago un CARDES, las compras las registro en la 1435, siempre en la 1435, ¿sí? Porque las ventas son las que llevan la cuenta 6 del costo de venta. Entonces, por esa razón, mi compra es en la 14. Cuando manejo sistema de inventarios periódico, que es este que vimos en la clase pasada, las compras sí las registro en la 62. ¿Listo? Y acá en la 14. Bueno, profe, gracias. ¿Listo, chicos? Sí, la chica que dijo que no había entendido, no alcancé a mirar quién era. ¿Sí, chicas? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a mirar el tema, el nuevo tema, que está relacionado con la última unidad de este corte, que es propiedad, planta y equipo. Vamos a ver propiedad, planta y equipo, cómo se maneja ahorita con normas internacionales los gastos pagados por anticipado y pues qué otros activos se manejan, otras cuencas del activo se manejan en este grupo. Bueno, en lo que ustedes investigaron, ¿qué encontraron que era propiedad, planta y equipo? Profe, en nuestras propias palabras, por lo menos son todos los activos fijos de una empresa. Exacto, sí, así es. Son todos los activos que tiene una empresa. Entonces, en nuestro plan de cuentas, que O es sea, la cuenta, que es la cuenta 15, está todos los activos que puede tener una empresa: terrenos, materiales y computadores, proyectos petroleros, maquinaria, escritorio. equipo de montaje, sí, computadores, escritorios. Entonces, si nosotros compramos un terreno, lo registramos en la cuenta de terrenos. Si compramos un edificio, lo registramos en la cuenta de construcciones y edificaciones. Si compramos una máquina para la parte de la producción de la empresa, en la 1520 de maquinaria de equipo. Si compramos una fotocopiadora, una mesa, una silla, lo registramos en la cuenta 1524 de equipo de oficina. Si compramos un computador, la impresora, lo registramos en la cuenta 1528 de equipo de computación y comunicación. Si compramos un equipo que sí es, no sé, por ejemplo, un rayos X para hacer para hacer los exámenes de rayos X, eso es un equipo médico-científico, sí, lo registramos en la 1532. Si compramos todo lo que es mueblería, por ejemplo, trabajamos en un hospital, en un hotel y compramos las camas, las mesitas, todos esos equipos de hotelería y restaurantes, o las mesas y sillas, pero para el restaurante. Si trabajamos en el sector salud, todas las camas que tienen en los pisos para atender los pacientes se registran acá en esta cuenta. Si compramos un vehículo, en la cuenta 1540. Si la empresa se dedica a transporte marítimo, pues sus activos
Los barcos los registran en esta cuenta 1544. Si la empresa es Avianca, todos sus activos que son los aviones los registran acá en la flota de equipo aéreo, flota y equipo férreo cuando son de ferrocarriles. Las empresas de acueducto registran su activo, que es el acueducto que ellos construyeron en esta cuenta 1556. Si la empresa es, por ejemplo, la policía, que tiene armas en sus activos, entonces registra la 1560 armamento de vigilancia, o los vigilantes que también manejan armas. La 1562 envases y empaques cuando trabajan en donde hacen las gaseosas. 1564 plantaciones y agrícolas forestales. Entonces, por ejemplo, la palma de coco, que uno de sus activos es la palma o inventario, entonces puede manejarlo acá. Y así está cada una de las cuentas contables que digamos que se pueden tener como activos. Entonces, cuando yo compro un activo en la empresa, dependiendo del activo, debo ir a buscar la cuenta 15 para mirar cómo lo puedo clasificar. El activo es uno de los rubros más grandes que hay en un estado financiero, en un estado de situación financiera. Digamos que es el patrimonio más grande bruto que tiene la empresa. Estos activos, con normas internacionales, la norma habla de que el activo se puede, habla de cuándo se reconoce un activo. Entonces dice que para determinar si una empresa puede reconocer un activo como un activo de propiedad, planta y equipo, ellos tienen que mirar, o uno como contador tiene que analizar si este activo que yo compré es probable que me obtenga algún beneficio económico futuro, ¿sí? Y que el costo de este activo se pueda medir con fiabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo compro una silla y una mesa para la secretaria, pues tengo que mirar qué beneficio me puede traer a mí esa silla y esa mesa. Entonces, por ejemplo, uno diría, no, pero ¿qué beneficio va a traer? Pues la secretaria puede ser la que atienda las llamadas de los clientes que me van a comprar. Entonces, digamos que es alguien que es un intermediario para yo poder vender. Entonces, así de esa manera sé que un activo de los que acabamos de mencionar me va a traer algún beneficio futuro. Si yo hago zapatos y compro la máquina para hacer zapatos, es un activo porque esa máquina va a ser rentable cuando comience a hacer los zapatos. Entonces, en normas internacionales, la norma dice que un activo se puede reconocer como activo algo que va a traer un beneficio futuro a la empresa. De esa manera es un activo. Actualmente, anteriormente con el decreto 2649, uno manejaba que el valor del activo era lo que me decía la factura. Entonces, si yo compraba un vehículo, una máquina, por ejemplo, y esa máquina la factura la importaba, el equipo lo traía de, no sé, de Perú, digámoslo así. El valor del equipo o de la propiedad, planta y equipo era lo que valía el activo en esa factura, que eran 100 millones de pesos. Y eso decía la norma de antes, entonces yo tenía que reconocer mi activo solamente por esos 100 millones de pesos, ¿sí? Que fue lo que me costó a mí el activo o lo que yo le pagué al proveedor. Actualmente, con las NIF, ellos dicen que el activo, para mí el valor del activo, está conformado por todo lo que a mí me puede haber, todo lo que los gastos, todo lo que yo necesité comprar para poder colocar ese activo en funcionamiento. Entonces acá él menciona que los componentes de un valor del activo, ¿cuáles pueden ser? Entonces, según la norma internacional, el componente del activo puede ser el precio de adquisición, ¿sí? O sea, lo que yo pagué por comprar esa máquina, ese vehículo, ¿sí? Esto incluye honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Entonces, en normas internacionales, si yo importo un activo y mi factura dice que ese activo valió 100 millones de pesos, pero adicional a eso tengo una factura de los aranceles de importación, de los impuestos que me cobraron allá cuando importé el activo, ¿sí? De todos esos gastos que están asociados a colocar el activo acá en Colombia, la norma dice que todo eso es mayor valor del activo.
Anteriormente uno lo que hacía en contabilidad era que la factura del activo la registraba en la cuenta 15 de activos y los aranceles y los impuestos los llevaba como un gasto en la cuenta 5. Con NIF no, con la norma dice que si ese activo valió 100 millones de pesos y en aranceles e impuestos tiene un valor de 20 millones, mi activo en ese momento está valiendo ya 120 millones. También dice que todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias pueden incluir los costos de preparación de emplazamiento, los costos de entrega, la manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación. Todos los costos que estén asociados a que el activo quede funcionando allá donde yo lo necesito, los puedo colocar como un mayor valor del activo. Entonces, si yo tuve que pagar un transporte para traer mi activo desde Bogotá, que fue donde lo dejaron, acá a Villavicencio, eso hace parte del mayor valor del activo. Si yo tuve que pagarle a un ingeniero para que me lo colocara a funcionar, lo instalara, me lo programara, eso también hace parte del mayor valor del activo. Todos los gastos en los que yo haya tenido que pagar para poder que ese activo que yo compré funcione, la norma internacional permite que yo lo sume como un valor del activo. Anteriormente no era así, anteriormente era solamente lo que dijera la factura. Lo otro eran gastos y gastos que tenía que llevar la empresa afectando sus resultados. Con las NIF no. Él dice que un activo, el valor de un activo es todo lo que incluye colocarlo a funcionar. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, profesor. Sí, profe, pero una consulta, profesora, ahí en ese tema de los... Sí, señora, dígame. Paola es la que está hablando, ¿cierto, Paola? ¿Qué es Paola? ¿Quién me hizo la consulta? No alcancé a mirar. Chicos. Profe, era Nancy, pero pues ella me contó que estaba en un lugar donde la señal de internet no era muy buena. Quizás se le desconectó. Cortó la llamada. Bueno, ahorita esperemos que Nancy vuelva a tener señal y nos pueda preguntar. ¿Listo? Por ahora voy a continuar. Entonces, por ejemplo, para de pronto los que hayan tenido, tengan alguna inquietud, voy a hacer acá un cuadrito. Entonces, por ejemplo, si yo compré una máquina que es importada y esa máquina tiene un valor de, el ejemplo que era 100 millones de pesos, y la factura que a mí me entregaron dice 100 millones de pesos. Entonces, la factura de la máquina del proveedor dice que la máquina importada tiene un valor de 100 millones de pesos. ¿Sí? Pero como esta máquina es importada, tiene unos gastos y unos impuestos, unos gastos de aranceles y unos impuestos, que son los que le cobran a uno allá cuando coloca la máquina acá en Colombia. Y eso tiene un valor de 100.000. Tiene 1.000.000. Eso tiene un valor de 1.000.000. Ese es como si fuera el flete, profe, o extra pronto. No, eso es como es una máquina importada, todo lo que yo importe, a mí apenas la coloco allá en Bogotá, me toca pagar para poderlo legalizar en Colombia y nacionalizarlo, me toca pagar unos gastos de aranceles y unos impuestos, ¿sí? Que me cobran a mí allá cuando yo ya coloco la máquina acá en Colombia, para poderla ingresar al país y legalizarla y que no quede como contrabando, tengo que legalizarla, ¿sí? Entonces, esos gastos son 1.000.000 de pesos. Pero como yo soy de Villavicencio, pues me toca traerme la máquina desde Bogotá a Villavicencio. Entonces tengo un transporte de la máquina de Bogotá a Villavicencio. Voy a hablar como si estuviera en Villavicencio, ¿no? Y acá pues el señor me cobró acá 5 millones, vamos a exagerar.
Y resulta que pues en la empresa no conocemos muy bien cómo es el manejo de la máquina, entonces nos toca pagarle a un ingeniero, a unos expertos, la instalación. Que ellos nos van a cobrar a nosotros por instalar esa máquina 10 millones porque es muy complicado y requiere pues alguien que conozca el tema y tiene que darle la inducción a las personas nuevas y eso. Entonces después de yo ya anteriormente con la norma interna, con la norma 2649, él me decía a mí pues la máquina como un activo en la cuenta 15 para que usted vaya y la desprecie en el tiempo es de 100 millones. Estos gastos, estos transportes y estos honorarios tiene que manejarlos todos como gastos. Con la norma internacional no. Ellos me dicen que como total activo en la cuenta 15 voy a registrar todo lo que necesité o lo que yo pagué para que esa máquina funcionara. O sea que acabo de sumar los 100 millones más el millón, más los 5 millones, más los 10 millones. O sea que eso me da 121 millones, ¿cierto? Entonces, en mi cuenta 15 como activo voy a colocar que esta máquina tiene un valor de 121 millones. Sí, chicos, con esta parte ya queda más claro cómo se registra o cuáles son los componentes para yo poder calcular el valor que voy a registrar del activo. Sí, señora. Listo. Así se maneja con la norma. Bueno, entonces, como decía acá, los componentes de este costo son el costo de adquisición, los otros costos atribuibles que ya acabamos de ver en el ejemplo, y los costos de desmantelamiento o habilitación del lugar. Acá hay que tener presente que pues, los costos para que yo puedo sumar para ese valor de activos son solamente los que están relacionados con colocar a funcionar esa máquina, ¿no? No podemos colocar otros costos que nosotros queramos ahí, porque como eso disminuye el costo del gasto, colocar más costos por colocarnos. Solamente esos son los únicos costos que la norma internacional permite colocar. ¿Sí? Si yo tuve que ir a pagarle el refrigerio a la secretaria mientras hacía el turno ahí para que cuidara la máquina, ese costo no lo incluiría, ¿no? Solamente lo que está relacionado con la compra de esa máquina. Vamos a mirar cómo es la medición del costo, que también se maneja en normas internacionales. Entonces, el costo de una partida de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente del efectivo con la fecha de reconocimiento si el plazo se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo al valor presente de todos los pagos futuros. Una entidad medirá todas las partidas de propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. ¿Sí? Los gastos de mantenimiento diario, una entidad reconocerá los costos de mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. Entonces acá vamos a mirar dos cosas. Cuando yo voy a iniciar a depreciar el activo, en la cuenta 15 voy a registrar el valor de la máquina, ¿cierto? Más todo lo que tuve que gastar para poder colocar esa máquina en funcionamiento. Como estábamos hablando de una máquina con la que voy a hacer un producto, entonces voy a colocarla en la 1520, que es maquinaria y equipo. Entonces en la 1520 de maquinaria y equipo, yo registro el valor de la máquina, o sea, el valor del costo de la máquina, ¿sí? Que para este ejercicio anterior eran los 121 millones. Entonces acá en la 1520 registro el costo de la máquina, que son 121 millones, ¿cierto? La norma internacional me dice a mí que yo, este costo de la máquina, como lo estoy llevando un activo, en el tiempo puedo
pues tengo que registrarle como una depreciación, ¿sí? Entonces la contabilidad acá en su plan de cuentas maneja una cuenta que se llama la 1592, que se llama depreciación acumulada, ¿sí? En esta 1592 de depreciación acumulada es la cuenta contable que yo voy a utilizar para ir llevando ese valor de costo que está en un activo a la cuenta 5 o a la cuenta 6 de los costos y gastos, pero en un tiempo que la norma me permite. Entonces acá en la 1520 yo registro el valor de la compra de la máquina, pero en la cuenta 1592 voy registrando la depreciación de esta máquina. Y a medida que se va gastando esa máquina, ella se comienza a desvalorizar. Entonces, en un año, después de haberla colocado a producir, ya no me va a valer 121 millones. ¿Sí? Ya me va a valer un poco menos porque yo ya la utilicé y la desgasté. ¿Sí? Entonces, en esta cuenta 1592 siempre voy a colocar el valor de la depreciación y siempre este valor va a ser negativo. Entonces, voy a inventar, ¿no? Voy a inventar que ha pasado ya un año, 2 años y que yo ya he depreciado 10 millones de pesos. Ahorita les explico cómo se calcula la depreciación. Entonces, en la medición de este costo que se hace cada año, la norma dice que es el valor neto del activo. Y en este caso, el valor neto del activo es tomar el valor al que yo lo compré y restarle la depreciación. Entonces, el valor presente del activo serían para el 2020, digamos que yo compré la máquina en el 2019, y en el 2020 esta máquina ya me va a valer a mí 111 millones. Este es mi valor presente. El valor que yo compré la máquina menos la depreciación, esto me da el valor actual del activo, que son 111 millones. Cuando pase la vida útil de esta máquina, que según la norma internacional es la que yo considere que va a durar, este valor presente me debe quedar en cero. Eso indicaría que yo ya llevé todos estos 122 millones al costo, ¿sí? Porque esto sí, siempre va a ser un costo para la empresa, solo que la norma permite que yo amortice ese costo, o sea, lo vaya llevando a medida que lo voy utilizando. Profe, una pregunta. ¿El valor de la depreciación lo damos de acuerdo a lo que, o sea, al producto que dio la máquina? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo se calcula la depreciación? Todavía no hemos llegado allá. Ya vamos a mirar. Estamos mirando es cuál es la medición posterior de la propiedad, planta y equipo, y su medición posterior es tomar el valor del activo menos la depreciación, que sería el valor presente actual del activo. Nos queda pendiente, ahorita lo vamos a mirar, cómo calculamos esta depreciación. ¿Listo? Entonces acá, siguiendo con la lectura, con las diapositivas, estas son las cuentas contables que acabamos de hablar, que están en el plan de cuentas de cada una de los activos que puede tener una empresa. En NIF, la norma internacional colocó como activos otros activos o otros bienes de la empresa, que antes eran inventario. Entonces, por ejemplo, con la NIF 6, él colocó los activos de exploración y explotación. Entonces, por ejemplo, las minas. Las minas, todas esas minas donde ellos explotan el oro, ¿sí? Anteriormente hacían parte del inventario, pero la norma internacional dice que no, que eso es un activo, ¿sí? Entonces lo debemos llevar como una cuenta 15, como un activo que se está explotando. Los activos biológicos, anteriormente, por ejemplo, donde se hace el aceite de palma, esas palmeras anteriormente con la norma 2649 eran inventario, ¿cierto? Porque es mi inventario porque es con el que yo produzco el aceite, pero con norma internacional no. La norma internacional dice que eso lo vamos a llamar como un activo biológico. Entonces, esas plantas esas palmeras donde se hace el aceite, las van a manejar en la cuenta 15 y le van a colocar como nombre activo biológico, ¿sí? El objetivo de esas plantas es que me dé el aceite, que el aceite es el que va a ser mi inventario. Y también con la norma internacional, la NIC 41, habla de una propiedad de inversión. Entonces, si yo tengo un edificio que es donde tengo funcionando la planta,
ese edificio donde tengo funcionando la planta hace parte de mi propiedad, planta y equipo y lo registro en la cuenta 15. Pero si yo en ese edificio que es mío decido hacer 2 bodegas en el primer piso, pero esas bodegas no las voy a utilizar para colocar productos allá para vender, sino que voy a arrendarlas, yo debo registrar ese activo de esas bodegas como una propiedad de inversión. ¿Por qué de inversión? Porque estoy buscando generar un ingreso adicional o diferente al que tiene la empresa, que es producir algún zapatos. ¿Sí me hago entender, chicos? Entonces, con la norma internacional, la SNIF habla de esta nueva clasificación, que ya existía, pero por ejemplo, los activos de explotación y los biológicos los manejábamos como inventario en la cuenta 14. La norma dice, no, eso no es inventario, eso es un activo, llévenlo en la cuenta 15. Y las propiedades de inversión para nosotros no existían. Si teníamos una bodega dentro del edificio, lo seguíamos llevando en una 1516 de construcciones y edificaciones. Pero esta 1516 de construcciones y edificaciones, la norma dice que solamente se puede utilizar para los activos que me van a generar a mí un beneficio futuro relacionado con mi actividad. O sea que ahí solo puede ir registrado el edificio donde tengo la oficina administrativa y la planta de producción. ¿Sí? O la oficina de ventas también hace parte de esa construcción y edificación, pero todo lo que yo tenga como a nombre de la empresa, una casa o bodegas, pero que son para arrendarle a terceros, se llaman propiedades de inversión. ¿Listo? O si pienso venderlas también. Sí, una pregunta. Por ejemplo, en el tema de construcciones, de edificaciones, si dentro de la misma construcción están las oficinas, está la parte administrativa y está considerada como propiedad, planta y equipo, pero si decide alquilar el garaje, un ejemplo, ¿sí? A un laboratorio, ¿cómo se contabilizaría el garaje? Porque está dentro de la misma edificación. ¿Eso afectaría? Ahí tienen que hacerle un peritaje, entonces ustedes tienen que evaluar, eso lo hace un perito, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados de ese edificio son del garaje? ¿Y cuánto el perito le va a decir a usted que ese garaje vale? Entonces, si el edificio vale 500 millones de pesos, todo completo, el peritaje que usted le haga, el avalúo que usted le haga, le va a decir que esa parte del garaje tiene 50 metros cuadrados. Y que esos 50 metros cuadrados tienen un valor de 50 millones de pesos. Él le deja por escrito ese avalúo y con ese soporte usted en su contabilidad ya lleva ese garaje como una propiedad de inversión. Ah, ya, vale, gracias. Bueno, entonces eso es como lo que cambia con la norma internacional, la clasificación de estos activos que anteriormente lo manejábamos en la contabilidad, pero en una cuenta diferente. Ya después de esto vamos a mirar cómo se registra la propiedad, planta y equipo. Entonces lo primero que uno hace para registrar esto es, el primer registro que uno hace de propiedad, planta y equipo es cuando se está creando la empresa. Y los socios deciden aportar terrenos, edificios. Entonces, ahí es el primer registro contable que yo hago en la cuenta 15. Entonces acá hay un ejemplo, dice que el costo de los bienes aportados a las sociedades comerciales se hace por el valor convenido entre las partes que intervienen en la constitución de la sociedad, con la aprobación de la Superintendencia de Sociedades cuando ésta es vigilada. Pues acá en este ejemplo, el socio Luis Felipe Celis aporta un edificio. El soporte que debe entregar el señor Felipe Celis es el avalúo comercial de ese edificio. Y ese avalúo comercial dice que el edificio tiene un costo de 120 millones. ¿Sí? Entonces, acá él dice que ese edificio, una parte está evaluado en terrenos que son 50 millones y lo otro sí es la construcción que son 70 millones. Es cuando se hace este aporte, yo registro ese edificio en la 150405 de terrenos, el valor del terreno debe registrarlo separado y aparte registro la 151605 del edificio que son 70 millones.
Entonces, este es mi primer registro contable que yo hago en la cuenta del activo cuando estoy creando la empresa y un socio aporta un activo de la cuenta 15. Y la contrapartida va a ser la cuenta 31, dependiendo del tipo de sociedad que sea. Antes acá la 311505, el socio Luis Felipe aportó 120 millones de pesos, pero en activos de propiedad, planta y equipo, que fueron los edificios. El soporte contable de este edificio es el avalúo y pues el registro que hacen allá ante la superintendencia, en la escritura, queda cómo se aportó para poder soportar la contabilidad. Ya otro ejemplo de cómo se contabiliza la propiedad, planta y equipo es, por ejemplo, la compra de vehículos, maquinarias, plantas, ¿sí? Entonces ahí debemos tener en cuenta lo que acabamos de hablar anteriormente, que en este registro de propiedad, planta y equipo se tiene en cuenta el costo de adquisición, el valor de fletes, los derechos de aduana, el impuesto al valor agregado, la diferencia en cambio extranjero, todo lo que cuando yo importo un producto, todo lo que me cueste a mí colocarlo a funcionar acá en Colombia y legalizarlo en Colombia. Los gastos por motivo de traslado, instalación, montaje. En otras palabras, todo lo que me cueste a mí colocar en condiciones de uso ese activo. Entonces, por ejemplo, se compra un vehículo para uso de la empresa, pero venga que este lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer nosotros acá. Entonces acá dice que se compra un vehículo para uso de la empresa de contado por valor de 10 millones, más el impuesto al valor agregado. Su contabilización debe llevarse a la cuenta especializada de autos contra la cuenta de banco, si es de contado la cuenta por pagar. Los costos de financiamiento son un gasto lo mismo que la diferencia en cambio extranjera si es importado después de la fecha de haberse dado su condición de uso y ubicación. Entonces acá decía en el ejercicio, acá no lo coloca. Acá cómo registraríamos este activo, entonces lo vamos a registrar, todavía no vamos a manejar IVAs porque ahorita se los voy a explicar. Yo voy y busco la cuenta 15, entonces voy a mi plan de cuentas, busco la cuenta 15 de propiedad, planta y equipo, y acá me dice que está la cuenta de flota y equipo de transporte, que es la 1540. Vamos a suponer que es un auto, la 154005, que es de vehículos. Y acá al débito registro el valor del activo, que es 10 millones de pesos. ¿Sí? Y lo registro con la cuenta lo puedo causar o lo registro con la cuenta del banco. Vamos a hacer de cuenta que se pagó de una vez el valor de los 10 millones. Si este activo llegara a ser importado y me dice a mí que los gastos de importación fueron 5 millones de pesos, entonces cuando yo contabilice este vehículo como es para uso de la empresa, yo registro en la 154005 de vehículos 15 millones con los gastos de importación. Y de banco ya voy a sacar los 15 millones. ¿Listo? Pero si lo compré acá en Colombia y no tengo gastos de importación, pues solamente registro el valor de la factura. ¿Listo? Cuando compramos edificios y terrenos,
Entonces, cuando compramos edificios de terrenos, el costo de adquisición de los terrenos y edificios, ¿cuál va a ser? Entonces, acá, según la norma internacional, él me dice que el costo de mi terreno y de mi edificio va a ser el costo de adquisición, a lo que le pagué al señor que antes era dueño del terreno. El gasto de la escritura pública, el registro de notaría, los documentos públicos y privados, el impuesto y predial de ese momento, el de contribuciones por valorización, se deben incurrir para perfeccionar la compra y todos los gastos que estén asociados para que yo pueda utilizar ese edificio. Eso hace parte del valor de mi activo, pero solo de ese momento. El impuesto predial que yo siga pagando cada año ya es un gasto, ¿sí? Pero el que yo pague mientras estoy legalizando la compra del activo de ese edificio hace parte del valor del activo. Entonces, por ejemplo, se compra una propiedad mediante escritura pública compuesta por un lote urbano por valor de 50 millones y la construcción de 200 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo contabilizo? Entonces, acá en la 1540-05 tengo que registrar aparte el valor del terreno, ¿sí? Y en la 1516 el valor del edificio. No puedo registrarlos en la misma cuenta. Y esto sería contra bancos. Pero acá aparte dice que los gastos de registro de notaría, ¿sí? Todos los gastos que yo pague mientras estoy colocando a funcionar ese activo, entonces en este caso los registros de notaría, los gastos de oficina de documentos públicos, esto lo manejo en la misma cuenta 15, que es la 15, si el gasto lo pagué por el terreno, pues en la 150405 de terreno. Y si el gasto era del edificio, en la 1516. Entonces, este activo que había registrado por 50 millones, ya me quedó registrado por 51.725.000 en la cuenta 15. ¿Sí? Todo lo que yo incluya para poder colocar en funcionamiento del activo, hace parte del activo, pero cuando lo estoy comprando solamente. Ya después, los gastos que tenga adicionales del activo, sí son gastos, como el impuesto predial, o lo que yo vaya a pagar por ese activo. Esos son como los ejemplos de algunos activos que uno puede comprar. Voy a hablarles, antes de hablar de esta parte de la depreciación, voy a hablar del IVA. Resulta que el impuesto a las ventas, anteriormente con la norma 2649, el IVA siempre era un mayor valor del activo, ¿sí? Actualmente, a partir del año 2019, ¿sí? Con la última resolución que salió por la DIAN, la norma internacional permite que usted como empresa decida cómo va a manejar el IVA. Si usted quiere manejarlo como un IVA descontable, o sea que se va a deducir ese IVA en el mismo año, lo puede hacer. Pero si usted decide que ese IVA lo va a manejar como un mayor valor del activo y que se lo va a ir descontando en el costo a medida que vaya depreciando el activo, también lo puede hacer. Entonces, en este momento ya queda a decisión de la empresa mirar cómo maneja el IVA. Si decide descontárselo, pues tiene que registrar la compra del activo separado del IVA en la cuenta 24. Entonces, por ejemplo, si yo compro una impresora, por valor de 1.500.000 más IVA del 19%, ¿cómo lo contabilizaría? Entonces, según la norma, según la DIAN, yo puedo decidir registrar esta impresora. Recordemos que la impresora hace parte de un computador y va en la 1528. Entonces, si vengo acá, busco la 1528, equipo de computación y comunicación, yo lo colocaría en la 152805, que es equipo de procesamiento de datos. De acá coloco la impresora. La norma me dice, bueno, usted actualmente puede decidir contabilizar este IVA por este valor del activo por 1.500.000
que es lo que dice la factura, y en la cuenta 240810, IVA descontable, se puede descontar el valor del IVA, que es 1.500.000 por el 19%, que son 285.000, y digamos que esto es a crédito. O yo lo puedo contabilizar así, ¿sí? Entonces la norma permite que usted este IVA se lo descuente en el mismo año que usted lo compró. O es opcional usted este IVA llevarlo como un mayor valor del costo, un mayor valor del activo, y descontarse ese IVA como un costo según la vida útil del activo. Entonces, cuando yo decido manejar esto como un mayor valor del activo, lo que hago es registrar en la 152805 la impresora por el valor total del activo, que son 1.785.000 contra la 2335.95. Anteriormente, antes del 2018, que fue cuando salió la ley de financiamiento y luego la ley de crecimiento, la norma decía, según el estatuto tributario, que todos los activos se tenían que registrar el IVA como un mayor valor del activo y siempre se contabilizaba así. Pero ahora con la ley 1819, la ley que salió de la ley de crecimiento y la ley de financiamiento, quedó opcional. En el 2018 quedó obligatorio que era así, que fue con la ley de financiamiento. Pero con la ley de crecimiento no lo dejaron obligatorio, sino que lo dejaron opcional. Entonces usted en la empresa decide, si se descuenta este IVA como descontable, pues lo descuenta en la declaración de IVA. O si lo lleva como un mayor valor del activo, pues se lo contabiliza en la 1528. ¿Listo? Esto lo voy a dejar como para que tengan ustedes conocimiento, pero en los ejercicios de nosotros de la clase todo se va a manejar así, como si fuera un IVA, un mayor valor del activo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, esto para dejar claro lo del impuesto a las ventas. Preguntas, inquietudes. Chicos. Chicos. Profe, una consulta. Por ejemplo, ahí en el tema de, bueno, seguimos el ejemplo de la impresora que tiene el IVA incluido dentro de los activos. En el momento de hacer la depreciación, ¿se realiza la depreciación sobre todo? O sea, ahí Sobre todo, tocaría. sí. O sea, Como empezaría yo a tomar. como yo ya decidí esto es la política de la empresa. Entonces, por política de la empresa, decidieron que el IVA era mayor valor del activo. Entonces, cuando yo deprecie, este va a ser el valor de mi depreciación, el valor base. ¿Sí? Si por política deciden que el IVA se lleva descontable, entonces va a ser este valor. ¿Sí? Porque es que la DIAN dice, o se lo descuentan el costo o se lo descuentan el IVA. ¿Sí me hago entender? Y ahí en ese caso, ¿qué es más rentable, profe? No, eso depende. Por ejemplo, si usted tiene impuestos de muy altos, pues se lo puede manejar así. Pero en este momento muchas empresas lo manejan como veníamos manejándolo antes. Es que es muy difícil para nosotros cambiar todo así tan drásticamente. Entonces lo que hace uno es manejarlo acá en el costo. Porque es que el IVA también es el 19% de un activo. Entonces, la norma permite que si yo me compré no sé, un vehículo, lo pueda depreciar en 5 años. Ya vamos a ver la depreciación. Entonces, yo me voy descontando ese IVA en 5 años y voy disminuyendo mi utilidad. Porque es que esto que ahora es un activo, en 5 años se va volviendo un costo.
a medida que lo vaya depreciando. Ya. Y bueno, profe, en el caso, digamos así, en el activo, en el tipo de vehículos, pero que no se ha cancelado la totalidad del vehículo, por ejemplo, se difirió una compra de una camioneta 1 año, en el momento de contabilizar el activo, ¿se contabiliza completo el valor? Así no se haya Sí, cancelado, ¿sí? sí, completo. Ya les doy como un ejemplo de cómo se puede manejar, Ok, porque sí se tiene que contabilizar completo. ya, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá un ejemplo. Yo compro un vehículo, hagámoslo que en el mismo vehículo. Compro un vehículo. Vamos a hacerlo así. Adquiero un préstamo. Adquiero un préstamo con Bancolombia para la compra de un vehículo por valor de 75 millones. Entonces, IVA del 19% y impuesto al consumo del 8%. Pongámosle que no. Entonces, esto es un préstamo que yo adquirí con Bancolombia, ¿cierto? Entonces, el valor del vehículo inicialmente va a ser 75 millones. Pero esto tiene un IVA descontable, bueno, un IVA, coloquemos acá, del IVA del 19%, que sería los 75 millones por el 19%, que son 14 millones 250, ¿cierto? Si alguna cosa ustedes me corrigen allá. Y un impuesto al consumo del 8%. Entonces, el impuesto al consumo también se calcula sobre los 75 millones. Venga acá, le digo cómo lo hice. 75 millones por el 19% me da el valor del IVA. Y acá también 75 millones por el 8%. Me da el valor del impuesto al consumo, entonces tomo los 75 millones por el 8% y esto me da 6 millones. Entonces, ¿cuánto es el valor total del activo? Serían los 75 millones más el impuesto al consumo más el IVA, ¿cierto? 95 millones 250. Ya 95 millones 250 mil. ¿Cómo contabilizo esto? Entonces, en la cuenta 15 de vehículos, que es la 154005, colocamos la misma, vehículos, yo voy a registrar el valor total del activo. Como la política de la empresa de nosotros dice que el IVA es un mayor valor del activo, pues lo registro sumando ese valor. Y como la norma internacional dice que todos los demás costos y gastos asociados son mayor valor del activo, pues el impuesto al consumo es un gasto que voy a tener adicional, entonces yo voy a registrar en la cuenta 1540 los 95 millones 250. ¿Sí? Ese es el valor del activo que yo voy a comenzar a depreciar. Pero como yo adquirí un préstamo en la cuenta pasivos, hay una cuenta que se llama obligaciones financieras. Pues acá está la 21 que me dicen obligaciones financieras con los bancos. Entonces yo adquiero un pagaré en el cual yo me comprometo a pagarle esa deuda al banco. Entonces la 210510 va a ser esa cuenta por pagar, pero eso va a ser una obligación financiera con el banco, con Bancolombia, para poder pagar este carrito. Y lo registro acá. Entonces, a medida que yo vaya pagando mi carro, voy a ir disminuyendo esta cuenta por pagar. Es como si lo hubiera sacado a crédito. Pero el valor del activo siempre va a ser por los mismos 95 millones y este es el valor que yo voy a depreciar en el tiempo o a llevar al costo. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, cuando ustedes escuchan, ay, pero que tanto que hablan de la palabra depreciar. Entonces, en la 1592 de los activos hay una cuenta contable que se llama depreciación. La depreciación es como la pérdida de valor que tiene el activo en el tiempo.
¿Por qué? Por el desgaste, por la utilización que yo hago del activo, él comienza a perder valor. Entonces, este vehículo que yo compré en 95 millones y digamos que lo compré el 30 de septiembre, hoy me vale, es el 30 de septiembre tenía un valor de 95 millones, pero a medida que lo voy utilizando, pues él se va desgastando y comienza a valer menos. Se va depreciando, eso es lo que dice la norma. Entonces, la norma, las NIF, dice que la vida útil depende de lo que el perito o el experto en el activo, el experto en vehículos, el experto en maquinaria, el que hace el avalúo, diga que ese activo dura. Entonces el perito puede decir, ay, pero como este carro yo lo voy a comprar es para transportar mercancía y voy a usarlo todos los días, ese carro me dura 5 años, no dura más. Pero si yo compro un vehículo para que se transporte el gerente el gerente de la empresa, pues ese activo me puede durar 10 años, porque él no lo va a utilizar mucho, solamente de la casa al trabajo. En cambio, el del transporte sí lo va a usar más seguido porque va a estar repartiendo los productos. Entonces ahí la norma internacional dice, usted, dependiendo de cómo vaya a utilizar el activo, le coloca la vida útil por medio de un peritaje y hay que dejarlo escrito. Pero la DIAN dijo, bueno, eso sí puede ser así, como dice la norma internacional, y ya es decisión de la empresa decidir qué vida útil le coloca al activo. Pero como esa vida útil o esa depreciación va contra los costos y gastos, y los costos y gastos disminuyen la rentabilidad de la empresa, entonces yo les voy a colocar unas condiciones. Y entonces esto fue en la ley de crecimiento donde él sacó esta tabla que fue modificada porque antes con el 2649 era un poquito diferente y dijo, el gobierno nacional reglamentará las tasas máximas de depreciación, las cuales oscilan entre el 2.22 y el 33%. En ausencia de dicho reglamento se aplicarán las siguientes tasas anuales sobre la base para calcular la depreciación. Entonces la DIAN dijo, usted un activo cuando es un edificio lo va a depreciar en 45 años. O sea, si el activo valió 50 millones, usted va y coge los 50 millones y los divide en 45 y usted cada año se puede descontar del costo 1 millón de pesos, ¿sí? Durante los 45 años. Si usted compró un vehículo, entonces acá dice que flota de equipo de transporte 10 años. Si usted compró un mueble y enser, 10 años, ¿sí? Si usted compró una maquinaria de equipo, 10 años. Si usted compró un computador, 5 años, ¿sí? Él le colocó, la DIAN y el gobierno colocó esta tabla donde me dice a mí cuánto lo puedo depreciar. Anteriormente, con la norma 2649 también existía una tabla y decía que los vehículos eran 5 años, que los edificios eran 20 años, ¿sí? Él tenía una tabla, pero como salió la norma internacional, esa tabla quedó derogada. ¿Y qué hizo la DIAN? Pues para que no quedara eso ahí, a que cada uno decidiera cómo se va a descontar ese costo, pues sacó esta tabla donde cada que nosotros compramos un activo en la empresa tenemos que ir a mirar si el activo en cuál de estos ítems lo puedo colocar y en cuántos años lo puedo depreciar. Entonces ya con esto, por ejemplo, haciendo el ejemplo del vehículo, acá ya teníamos claro que habíamos comprado un vehículo que tenía este costo y que ha quedado registrado en la 1540 por valor de 95 millones y que lo compramos el 30 de septiembre. Entonces resulta que yo el 31 de octubre tengo que contabilizar la depreciación del activo. Entonces, este vehículo, la norma dice, según la DIAN, que cuál es la vida útil, entonces tengo que ir a mirar mi tablita y dice, flota y equipo de transporte, 10 años, ¿cierto? Que son 120 meses. Eso es lo que dice la norma. Entonces, la vida útil son 10 años. Esto es igual a 120 meses.
Eso es lo que dice la norma. La norma dice, su tope máximo son 10 años, pero usted puede escoger menos. Entonces es ahí donde uno entra a analizar y le hacen el peritaje. Venga, pero es que este vehículo a mí no me va a durar 10 años, porque es que yo lo compré fue para transportar los productos que yo vendo por todo el país. Eso me dura 5 años. Yo puedo decidir que ese activo, la vida útil, va a ser 5 años. Lo que la norma no permite, o sí lo puede hacer, pero le dice a usted verá si deprecia más. Pero yo solamente le voy a dejar descontar esos 95 millones en 10 años. Pero si yo considero que el activo, la vida útil son 15 años, él dice, bueno, en su contabilidad colóquela 15 años, pero usted se tiene que ir descontando ese costo solamente en 10 años. Entonces tiene uno que hacer doble registro, uno por 10 años y otro por 15 años. Entonces lo mejor y lo más recomendable es hacer lo que dice la DIAN. Entonces usted siempre lo va a llevar máximo por 10 años. Entonces, este activo, que yo lo compré en 95 millones, que lo registré en la cuenta 15, lo voy a ir llevando al costo durante 10 años con unas fórmulas que yo les voy a explicar acá a continuación. Entonces, la DIAN dice que usted puede calcular la depreciación de 3 maneras. Una forma es la suma de los dígitos del año, otra es la línea recta y otra es por la suma de unidades de producción. Les voy a explicar las más sencillas, que es la que más se utiliza, que es el método de línea recta. Entonces, este método de línea recta es el método más sencillo y más utilizado por las empresas y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. Entonces, vamos a suponer que compramos un activo, vamos a volver a hacerlo acá, que compramos el activo que teníamos en el ejercicio anterior. Entonces, en mi ejercicio, yo decía que el valor del activo era 95 millones 250 mil, ¿cierto? Entonces, el valor del activo, 95 millones 250 mil, ¿cierto? Sí. Entonces, el valor de mi activo es 95 millones 250 mil. Este es el valor de mi activo. Y que la norma dice que solamente la vida útil va a ser 10 años. Entonces, se tiene entonces que la depreciación anual, ¿cuánto es? Para yo saber cuánto es la depreciación anual, lo que hago es tomar los 95 millones 250 mil y lo divido en 10. Entonces voy con mi calculadora o en Excel y cojo 95 millones 250 mil dividido en 10. Y eso me da 9 millones 525 mil. Y entonces este es el valor de la vida útil en el año. Si yo quiero hacer esto en meses, pues yo sé, y también me dice a mí la norma, que 10 años por 12 son 120 meses. Entonces, para saber el valor de la depreciación mensual, ¿yo qué hago? Cojo los 95 millones 250 mil y lo divido en 120 meses. Y eso me va a dar 793.750, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo voy a depreciar mensualmente. Entonces, vamos a hacer acá el registro contable. Ya teníamos que la compra del activo era esta, ¿cierto? Y aquí yo registré esta compra del activo. Cuando voy a registrar la depreciación, la contabilidad me dice que yo debo usar la cuenta 1592. Ya acá está una cuenta que es para la flota y equipo de transporte, que es la 159235. Entonces acá contabilizo la 159235, depreciación del vehículo. La norma me dice, la contabilidad me dice que esta cuenta es de naturaleza crédito. O sea, siempre la voy a registrar por el crédito para que comience a disminuir el valor de mi activo. Entonces acá por el crédito voy a registrar, vamos a registrar la depreciación del mes de octubre. Entonces acá registro al crédito los 793.750.
Y también me dicen que la contrapartida siempre de esta cuenta va a ser la 5160. Entonces yo vengo acá, un gasto, busco la cuenta 5160 y acá se llama depreciaciones. Todo lo que se registra en las 5 disminuye el impuesto de renta. Entonces acá contabilizo la 5160 y también la contabilidad tiene la de flota y equipo de transporte, que es la 516035. Entonces, por flota, depreciación de flota y equipo de transporte. Y esta va a ser débito, porque los gastos y la cuenta 5 es de naturaleza débito. Entonces, acá registro los 793,750. Y este registro contable lo voy a hacer así durante 10 años, hasta que este valor de la cuenta 15, que yo, después de 10 años, ¿cómo va a quedar la contabilidad? Entonces, en la 1540, teníamos registrados al débito un activo por valor de 95 millones. Pero durante 10 años, en la 1592, fuimos registrando una depreciación mensual de 793,750, que después de 10 años va a ser igual a 95,250,000. Y es ahí cuando esta cuenta 15 va a quedar en cero. Entonces el saldo a 10 años va a ser 0 pesos de ese activo. Y lo que hace la norma es que permite que yo durante 10 años digamos que me descuente este valor. ¿Listo, chicos? Entonces, ese es el método que vamos a utilizar para depreciar los activos. También vamos a manejar el método de unidades de producción. ¿Sí? Este método de unidades de producción solamente lo vamos a utilizar cuando la empresa sea para producir un producto. Entonces, una fábrica compró una máquina y esa máquina puede producir solamente 5.000 artículos. Entonces, a mí me toca depreciar esa máquina por este método, porque pues ella solamente me va a durar el tiempo que produzca los 5.000 artículos. Entonces acá este método es muy similar al método de línea recta, cuando se distribuye la depreciación de forma equitativa en cada uno de los periodos. Entonces, para determinar la depreciación por este método se divide en primer lugar el valor del activo por el número de unidades que puede producir durante toda su vida útil. Y luego en cada periodo se multiplica el número de unidades producidas en el periodo por el costo de depreciación correspondiente a cada unidad. Entonces, por ejemplo, compramos una máquina que tiene un valor de 10 millones, pero dicen que esta máquina solamente puede producir 20.000 unidades. Entonces, acá su vida útil no va a ser lo que diga la tablita de la DIAN, que es esta, sino que va a ser lo que diga la hoja o digamos que la hoja de vida del activo es la que me va a decir que esta máquina solo puede producir 20.000 unidades. Entonces yo no la puedo manejar por año, sino por esas unidades. ¿Y cómo lo calculo? Entonces yo vengo acá y cojo los 10 millones y lo divido en las 20.000 unidades, que es lo que puede producir esa máquina, y me dice que cada unidad tiene un valor de 500 pesos. Quiere decir que a cada unidad que se produzca se le va a cargar un costo de 500 pesos por depreciación. Entonces, si en el primer periodo las unidades producidas por la máquina son de 2.000 unidades, entonces yo para saber cuál es el valor de la depreciación del mes, cojo las 2.000 unidades y los multiplico por los 500 pesos que me vale cada unidad a mí. Y eso me va a decir que para el mes para ese mes la depreciación va a ser 1.000.000 de pesos. Si yo produzco 4.000 unidades, entonces multiplico 4.000 por 500 y me va a dar 2 millones. Entonces la depreciación de ese mes va a ser 2 millones de pesos. Y así hasta que yo llegue a 20.000 unidades. Cuando llegue a 20.000 unidades, ya esa máquina debe estar depreciada al 100% porque ya no la puedo utilizar más. Entonces, ¿cómo sería el registro contable? Venga, si lo tengo acá. De este ejercicio. Entonces yo compré esta máquina que inicialmente la registré en la 152005 de maquinaria y equipo, y
Y la registral débito por el valor de los 10 millones de pesos contra la 2335.95 de otros costos por pagar por los 10 millones de pesos. Ya sabemos que la hoja de vida de la máquina dice que solo puede producir 20.000 unidades. Entonces a mí cuando la máquina es así me toca cambiar el método de depreciación. Entonces solamente puedo producir 20.000 unidades y ya después de haber calculado, sé que el valor del costo de cada unidad es de 500 pesos. Entonces ya acá tengo que el valor de costo de cada unidad son 500 pesos. Entonces yo esta máquina la compré también el 30 de septiembre. Para el 31 de octubre, esta máquina dice acá que su producción fue de 2.000 unidades. De 2.000 unidades. Entonces acá yo ya sé que tengo que multiplicar esto por los 500 pesos y que eso me va a dar 1.000.000. Entonces lo que hago en mi contabilidad es que en la 1592 de depreciación, voy y busco la 1592, depreciación acumulada, pero de maquinaria y equipo, que es la 1592.10. Registro al crédito el primer 1.000.000 de pesos. Y en la 5160 de depreciación acumulada de maquinaria y equipo, que es la 5160.10, que es gasto por depreciación, registro al débito del 1.000.000 de pesos. Y así cada mes voy depreciando este activo dependiendo de las unidades de producción que me reporte la empresa, hasta que este 1592.10 quede en 10 millones de pesos y el gasto también quede en 10 millones de pesos, durante el tiempo que la máquina produzca lo que dice su hoja de vida. Esa es la diferencia entre el método de línea recta y este método de unidades de producción. Estos son los dos métodos que vamos a utilizar. Cuando compremos una máquina que su hoja de vida diga que puede producir tanto, se utiliza el método de unidades de producción. Cuando no diga que puede producir tanto, entonces la vida útil depende de esta tabla que dice la DIAN. ¿Listo, chicos? Eso es todo en la plataforma. Sí, dígame. Perdón. Profe, es que la verdad que confundía de dónde sacó su producción fue 2.000 por los 500, ¿de dónde salieron los 2.000? Del ejercicio, no, eso me lo inventé. Acá el ejercicio decía que en el ejemplo se tiene una máquina evaluada en 10 millones de pesos que puede producir 20.000 unidades. Entonces, quiere decir que cada unidad pues vale que su costo son 500 pesos. Si el primer periodo las unidades producidas de la máquina son 2.000 unidades, tenemos que la depreciación del primer periodo es coger los 2.000 unidades y multiplicarlos por 500. ¿Sí? Yo puedo decir que son 1.000 unidades, que son 3.000. El ejercicio decía que era 2.000. ¿Cómo se da cuenta la empresa? Pues porque va al área de producción y le dice, esta máquina cuántas unidades produció. Incluso esas máquinas traen un tablerito donde dice, este mes producieron 2.000 unidades. Y yo ya sé que ese es el valor a depreciar. ¿Sí? Ok, profe. Entonces tenemos un taller, acá hay varios ejercicios, 5 ejercicios. Dice qué método de depreciación vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar línea recta o unidades de producción. Entonces ustedes acá van a contabilizar, voy a colocar acá que todas las compras son a crédito. Vamos a contabilizar la compra del activo y el valor de la depreciación mensual. Vamos a calcular cuánto sería anual, cuánto sería mensual y los vamos a contabilizar. Listo, por cada uno de estos. Acá está el de unidades de producción,
En el de unidades de producción, acá le dice, el valor de la máquina dobladora hidráulica es de 14.800.000, ella puede producir solamente 15.000 unidades, su primera producción es de tanto, y va aumentando 2.000 unidades hasta que llegue a 15.000. No se puede pasar de 15.000, porque esa máquina solo puede producir 15.000. ¿Listo? Y acá está otra que es también por método línea recta. Entonces, esta es la actividad de la semana, chicos, ya les queda publicada en la plataforma para que ustedes la puedan realizar. Igualmente la clase va a quedar grabada y pues yo se las voy a publicar ahí en la plataforma. Preguntas o inquietudes me las pueden hacer por el Q10. ¿Cómo? Una preguntita, la tablita esa de la línea recta. Se las voy a publicar también ahí en la plataforma, ¿listo? Para que ustedes la tengan en cuenta. Estas diapositivas van a quedar publicadas ahí en la plataforma. Aquí en la opción de material bibliográfico, ustedes saben que cada lección trae una parte que se llama material bibliográfico, ¿cierto? Aquí les voy a colocar las diapositivas de este corte para que puedan hacer el taller. Y ahí está la tablita de la vida útil. ¿Sí, chicos? Sí, señora. Bueno, igual yo sé que ese es el primer taller, les pueden quedar dudas o inquietudes, pero a medida que hagamos los talleres, pues lo vamos a ir resolviendo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Con eso terminamos la clase.